Comenzaré recordando algo que todos los presentes conocemos bien, y es la importancia que tiene para los caspolinos el hecho del compromiso de Caspe. Todos sabemos que durante unos meses de 1412 se dilucidó en nuestro pueblo un asunto realmente importante en torno a qué hay que hacer con una corona que no tiene monarca. La verdad es que esto también se habló en Alcañiz, pero como somos, los de Caspe decimos, bueno, pero eso es menos, el asunto importante en Caspe. Durante esos meses en los que transcurrieron circunstancias realmente graves, que yo supongo que fueron en algún momento más que extremas, sobre esta cuestión que se convierte en trascendente para la historia de la Corona de Aragón y en definitiva pues para la historia de nuestro país, se tomaron nota de muchas reuniones en las que se tuvo que discutir, me imagino, muchísimo, se tuvo que pactar mucho, se tuvo, pues igual incluso amenazar un poquito, pagar voluntades, quizás, esto es una interpretación un poco maligna por mi parte. Se tomaron notas que se convirtieron posteriormente en actas que dan fe de que algo se ha realizado. De esas actas quedan ejemplares, digamos que originales son todos los documentos de una época determinada, quedan ejemplares, algunos en sucio, aquello que se toma en el hecho en concreto, y otras en limpio, hay que pasarlas para que el documento quede bien claro. Hace muy pocas semanas salió en la prensa una noticia impresionante. Se ha encontrado documentación desconocida sobre actas, son actas relativas al compromiso de Caspe. Yo, en concreto, me perdonan lo del yo, pero yo me enteré de esto en la sala de profesores del Instituto de Caspe, porque un compañero, Félix, me vino con el periódico abierto, me dice, ¿has visto esto? Y me quedé pasmada. Y claro, la primera idea que surgió fue intentar localizar al profesor Jimeno, del que voy a hablar brevísimamente. Conseguí su teléfono y naturalmente, pues también tenía que ocurrir. No fuimos los únicos caspolinos interesados por el hecho que surge en la prensa, ni los únicos que nos pusimos en contacto con él. El profesor Jimeno me dijo, ayer Amadeo Barceló ya habló conmigo. Claro, fue estupendo. Eso significa que desde muchos sitios pues, estamos impactados y además nos sentimos obligados a acudir a esa persona que ha hecho un extraordinario descubrimiento que el profesor Jimeno Blay, que es catedrático de Paleografía y Diplomática en la Universidad de Valencia, ahora se llama de otra manera esto, creo, pero bueno, para mí sigue siendo Paleografía. Catedrático de la Universidad de Valencia, ha dado como no realmente muy importante, y yo creo que sí que lo es en muchos sentidos. Cuando yo he leído un comentario suyo en la prensa, bueno, pues es que en realidad fue algo, pues no sé si viene a decir algo casual, yo creo que ese es el comentario propio de la gran persona, el gran científico, el gran investigador, que entre otras cosas se caracteriza pues por la humildad. Bien, pues el profesor Jimeno Blay, cuando nos pusimos en contacto con él, no solamente dijo que estaba en disposición de venir a contarnos qué es eso de su descubrimiento, sino que además mostró un entusiasmo que a mí también me entusiasmó. Comentó brevemente, en muy pocos minutos, qué era lo que estaba haciendo, qué es lo que había ocurrido, y yo me quedé pues realmente pasmada sobre cómo un documento pues puede generar una riqueza de ideas y de ilusiones investigadoras tan notable. Dijo que venía, y además que venía gratis et amore, porque, y esto yo creo que es muy importante decirlo ante mis conciudadanos caspolinos, porque le apasionaba la idea
de pisar el escenario donde transcurrió el motivo de la pasión de su estudio, la ciudad de Caspe y los lugares donde se realizaron actos relativos a ese compromiso. A mí esto me pareció precioso. De manera que, si me permiten un paréntesis, si en esta habitación se encuentra, pues no sé si la futura alcaldesa o el futuro alcalde o los futuros concejales, etcétera, yo pediría a estas personas que en el año 1412, cuando se hagan los fastos relativos al compromiso, se recuerde la figura del profesor Jimeno Blay, porque creo que es digno de agradecimiento el que una persona diga: voy a dar una conferencia a tu pueblo, entre otras cosas porque es el lugar donde transcurren físicamente en determinada época los motivos de mis desvelos investigadores. Eso es digno de encomio y de agradecimiento. No voy a hablar mucho más porque, bueno, el protagonista evidentemente es él y va a ser el que nos descifre algunos misterios y algunas cuestiones relativas a su trabajo, pero sí, pues quiero recordar que estamos recibiendo hoy a una persona con un prestigio muy importante y que tiene obras publicadas. Es un catedrático desde hace muchísimos años y tiene muchas obras publicadas sobre asuntos relativos a la Baja Edad Media. Además, asuntos variados. La tesis doctoral creo que la hizo sobre cuestiones culturales en torno a Segorbe, Baja Edad Media. Pero tiene libros en los que habla, por ejemplo, hace una recopilación y un estudio de los sermones de San Vicente Ferrer. Esto me llama mucho la atención. San Vicente Ferrer, sermones de Cuaresma en Suiza en 1404, que para sacar tajo de ahí, ¿verdad?, hace falta ser sabiduría en persona. O, por ejemplo, algo que también me ha parecido muy interesante y que me gustaría conocer de verdad y no como una referencia bibliográfica, ya que estamos en el año, como sabemos muchos, en que se está celebrando el aniversario, más o menos, porque es un poquito tramposo nuestro aniversario, sobre la figura de Fernández Heredia, una publicación que tiene que ser preciosa y que yo quiero leer, sobre Pedro IV y su mundo literario, que está muy relacionado con Fernández Heredia. En fin, aparte de artículos, otras publicaciones, etcétera. Le ruego pues un aplauso como signo de bienvenida y de gratitud para esta persona tan generosa. Agradeciéndoos el aplauso y las palabras generosas de Carmen Ferrer. En realidad, yo no sé si las merezco. Yo había pensado venir aquí a Caspe este verano, o tal vez antes, no sé, da igual, porque desde el año 80, desde el 1980, conozco uno de los manuscritos del compromiso de Caspe. No había venido aquí nunca. Mi relación con Caspe se circunscribía a que desde el año 80, como digo, conozco el manuscrito que se conserva en la Catedral de Segorbe y del que luego hablaremos. Han transcurrido, como veis, desde el 80 hasta el 2006-2007, que decidí editar el texto del compromiso de Caspe de Segorbe y, bueno, empecé a estudiar el compromiso. Hice la lectura del manuscrito, la transcripción del manuscrito, y este verano, buscando otra cosa en la biblioteca de la universidad, di con el manuscrito que luego apareció en la prensa. Y bueno, decir que es casualidad, hasta mi padre me lo recriminó, a sus 89 años me dijo: hombre, pero ¿cómo dices eso? Pero yo andaba buscando ese día otra cosa, buscaba otros manuscritos, y hete aquí que leo el título, que luego veremos, que el bibliotecario que lo catalogó creo que no lo entendió, y no lo entendió porque puso infinidad de interrogantes en palabras que son latinas o que son catalanas latinizadas, da igual, pero que a una persona como yo, que se dedica a leer manuscritos medievales todos los días, pues esas palabras no se nos escapan, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue casi por casualidad, ¿no? No me esperaba yo que tuviera tanto revuelo, y al día siguiente no solamente me llamaban de Caspe, sino que el rector de la universidad, el rector no me lo creía, me llamó a la biblioteca para ver qué había encontrado.
Pues bien, dicho todo eso, esta tarde cuando he paseado, y con esto ya me siento plenamente satisfecho de este viaje, espero que vuestras expectativas se cumplan y que mi exposición os agrade. Yo ya he tenido mi completa satisfacción cuando, gracias a los amigos caspolinos, he podido ver el Lignum Crucis, he podido ver el cáliz de la consagración de la misa del compromiso de Caspe y he podido estar en la colegiata, ¿no? Todo eso lo conocí a través de un manuscrito, esta tarde lo he visto y es fantástico, ¿no? Bien, ¿qué contiene el diario del compromiso de Caspe? Lo sabéis todos. Tiene tres partes o tres, si nos atenemos a lo que se ha publicado y luego hablaremos de ello, contiene tres, diríamos tres apartados. Contiene un prólogo que algunos no está claro atribuyen o pudieran atribuir a Bonifacio Ferrer. No he encontrado ningún indicio que permita escribírselo a él. He leído cosas relativas a los cartujos porque es un tema que me interesa, pero me faltan leer algunas historiografías cartujanas que solo encuentro en monasterios y entonces hasta que no vaya no podré saber si realmente, por ejemplo, entre los cartujos circuló la idea de que Bonifacio Ferrer es autor del prólogo del compromiso de Caspe. Entonces, de momento no tenemos ningún indicio para asignarle un autor a ese texto que identificaremos como prólogo. Es un texto magnífico, magnífico. ¿Por qué? Porque describe la muerte del rey Martín en el monasterio de Valdoncella en 1410, 31 de mayo, y bueno, hay un lamento por la situación en la que han quedado los reinos tras la muerte de Martín el Humano, Martín I en 1410, y por la premorencia de su hijo Martín el Joven en 1409. El prólogo concluye con un texto fantástico, precioso, donde hay una serie de ideas que luego recuperaremos al final de la intervención. Una serie de ideas que hacen referencia a tres elementos capitales. El texto ya sé que está en latín, pero me vais a permitir que os lea algunos pasajes, yo os lo traduzco. Me interesan especialmente las partes que están destacadas, sin discrepancia, y esta es una idea que recorre la construcción del diario de Caspe, y es la idea de que el rey ha sido elegido estando todos de acuerdo. No ha habido discrepancia. Luego sabremos que sí, pero da igual. Da igual, el compromiso de Caspe o el diario del compromiso está construyendo una realidad. Y es la realidad en la que no ha habido discrepancia. Sigue en la línea tercera, fijaros, dice concorditer nominant, nombran de manera concorde y unánimemente eligen, unanimiter eligent, ¿no? Esa es una idea fundamental que luego recuperaremos. Segunda idea, la idea de que deciden los compromisarios que se haga este códice, el diario del compromiso, clareant et ut, dice, y para que haya memoria vivaz, o que se conserve una memoria viva a lo largo del tiempo, in evum, deciden escribir ese texto, extitit compositus et formatus, es decir, hemos construido el diario para que se conserve una memoria en el tiempo. ¿Una memoria de quién y de qué? Una memoria de unos hechos que son capitales, la elección de un rey, y una memoria que hemos decidido nosotros. Y conviene que hagamos una reflexión, todos vosotros. Cuando escribimos lo que a nosotros nos interesa, no lo que le interesa al otro, sino lo que a nosotros nos interesa. Bien, esa diríamos, memoria, bueno, pues los tres códices que existen, o que debieron existir, ahora solo sé del paradero de dos, en su momento responden a esa voluntad de hacer perpetuar una memoria. En este prólogo, al final, se habla de que todas las cosas, aquí lo dice, se tratan de hechos y acontecimientos que se exponen de manera seriada, ¿no? ¿Por qué? Porque está aludiendo a que el orden de exposición es el orden cronológico. Primero la Concordia de Alcañiz, como veis, en el segundo paquete o el segundo bloque que contiene el diario del compromiso de Caspe, la Concordia de Alcañiz, y en tercer lugar, el diario del proceso.
La Concordia de Alcañiz aparece datada, como siempre, en todos los manuscritos entre el 15 de febrero de 1412, y el diario del proceso se inicia el 29 del 3 de 1412 y concluye el 28 de junio de 1412. Bien, sobre la Concordia de Alcañiz supongo que sabéis todos más cosas de las que sé yo. Bueno, pues ahí en total creo que son 28 estipulaciones. De las 28 estipulaciones, pues en esos, diríamos, apartados o capítulos se decide cuál va a ser el procedimiento, qué es lo que se va a hacer para elegir al rey. De todas ellas, de todas las estipulaciones, solo mencionaré, porque me interesan muchísimo, la estipulación quinta, que es la que hace referencia al resultado, es la que hace referencia al régimen de la votación. En el régimen de la votación, como luego veremos en su momento, se alude a que tiene que ser por concordia, y en todo caso, si es por mayoría absoluta, porque no hay concordia, el que salga elegido como mínimo habrá de tener un voto de cada uno de los parlamentos, para evitar que dos parlamentos impongan al tercero el candidato que a ellos les conviene. En el régimen de la votación se incluye también la publicación del resultado, que se fija en primera instancia, en primer término, el 29 de mayo de 1412. Luego los compromisarios se vieron obligados a ampliar el plazo hasta el mes de junio de 1412. Y la última que consideraré a propósito de las estipulaciones es la publicación, que se regula en la estipulación 12ª el procedimiento de publicación de lectura del acta por parte de uno de los compromisarios. El elegido fue Vicente Ferrer, y no voy a defenderlo aquí porque es coterráneo, porque es valenciano, sino por una cosa que descubrí el otro día. Llevo trabajando en San Vicente Ferrer desde el año 92, hace unos cuantos años ya, 18. Y bueno, pues no lo había leído, pero el otro día leí una cosa de un gran intelectual italiano del 400, que es Lorenzo Valla, autor del mejor estudio renacentista que hay sobre la elegancia de la lengua latina. Bueno, pues celebra y se maravilla de las dotes oratorias de Vicente Ferrer. Lorenzo Valla nace en los primeros años del siglo XV y muere a mediados del XV, en 1450 y algo. La fecha exacta no la recuerdo. Creo, si no me falla la memoria, que escribe su historia sobre la vida, sobre el rey Fernando, con anterioridad a que Vicente Ferrer sea nombrado santo, sea canonizado en 1455. Bien, de ese diario, que es fantástico y que es impresionante, paradójicamente, fijaros, paradójicamente a veces los historiadores hablamos sin conocimiento de causa. No hay una edición seria, no hay una edición rigurosa de ese manuscrito o de lo que fue, lo que podemos identificar como el diario del Compromiso de Caspe. ¿Qué es lo que se ha publicado del Compromiso de Caspe? Pues tenemos 3 ediciones. La primera, como veis, de 1848, publicada en el Codoín, el que se conoce como, la conocemos los historiadores como el Codoín, que es colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, volumen 3. Pero no está completo el diario. En el Codoín se han publicado algunos textos, se ha publicado parte del prólogo, se publica parte de la Concordia de Alcañiz, de las sesiones se da un resumen y luego se publica el acta final que leyó Vicente Ferrer en la publicación. Existe una edición un poco más completa, que es la que editó el padre Fita en las Cortes de los antiguos reinos de España, de reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, que publicó la Real Academia de la Historia, como veis, en 1906. Pero el manuscrito que utilizó el padre Fita en 1900 para publicar ese libro en 1906 es el manuscrito que hoy en día se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, en la sección Cancillería Real, Procesos de Cortes 23, que es el manuscrito que perteneció al Parlamento catalán por indicios de texto.
Es un manuscrito que integra, además del diario El Compromiso, especialmente entre la Concordia de Alcañiz y el diario de sesiones, incorpora documentación relativa al Parlamento catalán. Por lo tanto, no es un diario stricto sensu, es decir, en concreto o preciso del Compromiso de Caspe. Y la última edición que se publicó del Compromiso la hizo don Peregrín Luis Llorenç i Raga, que fue archivero de la Catedral de Segorbe. Y conviene decir, para que lo sepáis aquí en Caspe, que el manuscrito de Segorbe se salvó por un milagro. En el año 36, un colectivo anarquista también de mi zona del Alto Palancia del País Valenciano decidió vender el archivo de la Catedral de Segorbe y vendió no sé cuántas toneladas de papel a una fábrica de Valencia, a la fábrica de la Llana. En vano, todo se paga en esta vida. En 1419 se crea el archivo del Reino de Valencia, por decisión de Alfonso el Magnánimo. ¿Y quién es su primer archivero? Jaume Desplà. Bien, continuamos. Pero eso sucede en las mejores familias, porque podríamos contar de muchas cosas. Bien, seguimos adelante. Vamos ahora a ver cuáles son las características materiales de los 3 códices que podemos identificar como diario de Caspe. El primero es el que ya conocéis, el 15, Procesos de Cortés 15, y os he puesto ahí borrador original. ¿Borrador por qué? Porque es un lugar, como veréis, donde hay muchas intervenciones, y son del tiempo, no son intervenciones a posteriori, porque los manuscritos es como el polvo, ¿no? Si no se quitan, todos los días va depositando y va sedimentándose, y cuando no se quita durante muchos años genera estratos, casi de tipo arqueológico, que luego hay que excavar para poder. Entonces, esa deposición de escrituras a los paleógrafos nos permite descubrir cosas, ¿no? Entonces, el manuscrito es una especie de borrador. ¿Por qué? Porque van acumulándose escrituras de diversas personas que intervienen, pero no solo, es al mismo tiempo una especie de cajón desastre, donde se van metiendo cosas, como luego veréis. ¿Por qué sabemos que se van metiendo cosas? Pues porque a veces intervienen manos diferentes que copian cuadernos enteros, En otras ocasiones lo que se copia ya procede de una copia anterior y no tiene tachones ni enmiendas, ¿no? Entonces es un manuscrito, como podéis imaginaros, una especie de cajón desastre, donde hay muchas cosas que el manuscrito de Valencia y el manuscrito de Segorbe van a, diríamos, unificar tipográficamente. Van a desaparecer lo que Roa Bastos llamaba la arqueología creativa del texto. ¿De acuerdo? Bien, veamos pues algunas páginas. Os he seleccionado 2. Esta, que es el folio 135 recto, como veis aquí arriba, y la he seleccionado porque, si os fijáis, hay un añadido posterior que dice Santus Vicentius Ferrer, porque ese es el momento en el cual va a intervenir San Vicente en la proclamación del rey. Nos trasladamos a la puerta de la colegiata. Estamos allí ahora, no estamos aquí en Gumá, estamos en la puerta de la colegiata y Vicente Ferrer va a leer. Bien, esta es la página que veis, no tiene nada más que un tachón aquí. ¿Por qué? Porque el original, con tachones y enmiendas, está en el archivo de la Corona de Aragón, entre las cartas de Fernando de Antequera. Allí es donde está el documento original del acta de proclamación. Allí es donde añadieron en el hueco Fernando. Eso lo publicó Francesca Vendreño, no recuerdo el apellido, en los años 50. Ahora han preparado una edición facsímil de ese documento. La siguiente página vuelve a ser una página impoluta, no hay ninguna corrección, y hay un añadido aquí, en el margen izquierdo, que es interesantísimo. Interesantísimo, ¿por qué? Pues porque, primera, dice algo que luego diremos, anota en el margen cuál fue el tema que predicó San Vicente Ferrer el 28 de junio delante de la colegiata, que fue un pasaje del Apocalipsis de San Juan, el Gaudeamus et exultemus, cuya venerum nuncie agni, y lo ha escrito un personaje interesante para nuestro propósito. No tiene nada que ver con Caspe,
pero nos ayuda a situar los manuscritos en el tiempo. El autor de esa nota marginal, que no lo dice ahí, es Pere Miquel Carbonell. Pere Miquel Carbonell fue archivero de la Corona de Aragón, del Archivo Real de Barcelona, hoy Archivo Corona de Aragón, a finales del siglo XV hasta los años 20 del siglo XVI, lo cual prueba que ese manuscrito en ese momento ya estaba en el Archivo de la Corona de Aragón. No sabemos cuándo llegó, pero en época de Pere Miquel Carbonell ese manuscrito estaba ahí. Bien, pasemos al siguiente, al manuscrito de Segorbe. Bien, el manuscrito de Segorbe, recordar, os he dicho antes, grabar en el disco duro del cerebro las imágenes de los manuscritos YY4, YY5 del Archivo Municipal de Valencia. La escritura es la misma. Da la impresión de que es la misma persona la que ha escrito aquellas 2 páginas y el manuscrito completo de Segorbe. Este manuscrito pone en limpio, como luego veremos, la copia está copiando directamente del manuscrito 15 de Barcelona. Os he puesto aquí la página otra vez de la proclamación del rey, aquí donde dice Tictus Reverendus Magister Vincentius, es decir, el reverendo maestro Vicente, está refiriéndose a Vicente Ferrer, que todavía no es santo, ad mandatum per doctor dominus, y habla de la proclamación. Y esto es también es el 169 vuelto del mismo manuscrito, y describe la proclamación el 28 de junio del nombramiento de Fernando Antequera. Vamos al manuscrito de la Universidad de Valencia y frente al de Segorbe, el Segorbe, la encuadernación, diréis, da igual, la encuadernación nos da muchas pistas a quienes nos dedicamos a estos negocios, y entonces el manuscrito de Segorbe está encuadernado en el siglo XVIII, no nos sirve, pero paradójicamente este manuscrito de Valencia sí que nos interesa. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí en catalán dice procés de la elección del rey Ferrando I en Aragó, 1410. La encuadernación es una encuadernación no propia de las bibliotecas, es una encuadernación propia del archivo. Esto es pergamino, con unas manchas que tenéis aquí oscuras, que es fruto de unos refuerzos que suelen llevar estos manuscritos de cuero, que han desaparecido por efecto de la humedad. Lo cual nos sitúa ese manuscrito en un ambiente de administración, no en una biblioteca. ¿Se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia? No lo sabemos todavía por qué, pero ese manuscrito procede de un ambiente de administración. ¿Por qué? Porque presenta la encuadernación idéntica a la que presentan otros manuscritos de la Cancillería Real, sea de los que se conservan en Barcelona, sea de los que se conservan en Valencia. Además, ese manuscrito presenta esto aquí, que ha pasado desapercibido, pero que todos leéis como un 33. Tengo la impresión, no sé la respuesta, no me la pidáis, pero tengo la impresión de que ese es el número de serie, un número de orden en una ordenación archivística. Ese libro era el número 33 de una secuencia archivística que no sé cuál es. ¿De acuerdo? Una cosa se me ha olvidado. La escritura esta, eso es de la segunda mitad del siglo XVI. Por lo tanto, desde la segunda mitad del siglo XVI, ese manuscrito se identifica como el proceso de la elección del rey Ferrando. ¿De acuerdo? Seguimos. Este manuscrito, frente a los otros dos, nos proporciona un título de la obra, de lo que contiene. Ese título, bueno, lo tenemos aquí, ahora lo leeré. No pediremos que sepáis paleografía, aquí lo tenemos leído, y dice, lo leemos en latín, porque aquí lo leyeron en latín, luego lo traducimos. Processus actum sive enantamentorum factorum per reverendissimus et multum honorabiles novem deputatos per parlamenta generali ad offius ditionis corone Aragonum subjecte super investigazione nostione et publicazione nostri veri regis et domini in casto de casp riparie iberi. En el catálogo de manuscritos, si vosotros ponéis en el Google, pero eso lo hice después, a posteriori, ponéis las palabras processus actum sive enantamentorum, inmediatamente el Google os dará 2 links. Uno de la biblioteca digital de la Generalidad Valenciana y 2 de la biblioteca digital, creo que es la Miguel de Cervantes, o una que pone en marcha la Universidad Miguel Hernández,
la de allá, no sé si es, no, de Alicante, de Elche o de por ahí. No. Bien, ¿por qué encontramos en internet eso? Porque estos señores, estas bibliotecas, lo único que han hecho es escanear los libros. Claro, lo único que han hecho es ampliar los errores y mantener los errores. El bibliotecario catalogó este libro y puso procesus actum sive in antamentorum, y ahí le plantificó un interrogante, porque no sabía lo que era in antamentorum. Seguimos adelante, y aquí, donde dice dicionis, eso lo he corregido yo, porque el original, si os fijáis ahí, donde pongo el cursor, pone diocionis. No existe en latín diocionis, pero sí que existe dicionis en latín medieval, no escrito con C, sino con T. Y de ahí viene la palabra castellana jurisdicción. ¿De acuerdo? Entonces, claro, puso esos interrogantes. Las bibliotecas que han digitalizado libros con errores, lo único que han hecho es expandir, ampliar de manera desmesurada e inopinada esos errores. ¿Qué es lo que dice ahí? Si lo hubiéramos leído y lo hubiéramos entendido en 1913, pues no haría saltado a la luz en 2010 que había aparecido este manuscrito. ¿Qué es lo que dice? Pues mirad si es sencillo. Proceso de los hechos o de los acontecimientos. ¿Por qué no entendió en antamentorum? Porque no existe en latín, pero en catalán medieval sí que existe una palabra que es enantament. Y enantament es procedimiento administrativo, procedimiento judicial, procedimiento en definitiva. Y esto era muy frecuente en época medieval, que una palabra catalana lo latinizaban y se quedaban tan tranquilos. Eso San Vicente Ferrer lo hace todos los días, día sí, día no, y palabra sí y la otra también. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad. Entonces, proceso de los hechos o de los acontecimientos realizados por los reverendísimos y muy honorables 9 diputados, por los parlamentos generales de toda la jurisdicción sometida a la Corona de Aragón, sobre la investigación, el conocimiento y la publicación de nuestro verdadero Señor, de nuestro verdadero Rey y Señor, en el castillo de Caspe de la Ribera del Ebro. Bien fácil, ¿no? Está clarísimo todo, no hay ninguna duda, pero algunos no lo entendieron. Bien, el manuscrito, como veis, no solo en el título, sino en esta página, que es siempre la misma. He procurado reproducir de los 3 manuscritos el mismo momento, que es la proclamación. La escritura es igual que la de Segorbe, si la recordáis. Bien, ¿cómo se explica y cómo se organiza ese galimatías? Esos 3 manuscritos. Bien, yo aquí os propongo una propuesta de organización, que es la siguiente. A eso nosotros, los paleógrafos y medievalistas y filólogos que trabajan en época medieval, le llamamos el stemma codicum, es la genealogía de los códices. Yo tengo la impresión de que los notarios que estuvieron presentes aquí en Caspe entre marzo y junio, notarios de los 3 parlamentos, llevaban, es decir, tomaban notas sobre un borrador, iban corrigiendo, iban enmendando, iban añadiendo, porque como luego veremos, por ejemplo, cuando llega a Caspe Giner Rabassa y su yerno, Francés de Perellós, les dice a los compromisarios que no está en su sano juicio y que posiblemente es un mentecaptus, un mentecato, es la traducción de lo que dice el texto en latín, inhábil, infructuosum, etcétera, etcétera. Bueno, pues acuden a visitarlo a su casa. Parece ser que no se hospedaba en el castillo, estaba en casa de no sé quién, lo dice el proceso. Van allí, deciden hacer un interrogatorio, van los médicos, de los cuales se dan los nombres, deciden hacer un interrogatorio, preparan un elenco de preguntas e investigan, interrogan a, no sé si son 21, 22, no recuerdo el número exacto, de los testigos. Y al final deciden que es inhábil, incompetente. Bueno, pues bien, todo ese proceso, toda esa información se encuentra en un cuadernillo que luego veremos escrito de otra mano, no de la mano del notario principal o de los notarios principales. Es decir, los físicos y los que se encargaron, y los notarios que se encargaron de elaborar el interrogatorio, tuvieron a su disposición a alguien que iba escribiendo y va incorporando. Por eso os decía antes, es un cajón desastre.
donde vamos metiendo cosas escritas por personas diferentes. Y además, en ese vamos metiendo cosas, hay cosas que vamos a cancelar, porque queremos transmitir una determinada imagen de la realidad, como luego veréis, que eso lo descubrí el domingo pasado. Bien, de ese borrador original, se copian, y por eso le he puesto original múltiple, se copian al menos esos dos manuscritos de los que tenemos constancia en la actualidad, el S y el V. Pero si la fortuna quiere que encontremos el tercer instrumento del que habla Zurita, entonces ahí nos faltaría una X, y hablando en términos matemáticos diríamos, hemos de despejar la X o la Y, la que sea la incógnita. ¿De acuerdo? Y yo estoy convencido de que hay otro. ¿Dónde está? No lo sé, pero estoy convencido. Solo es una corazonada. Bien, veamos por qué es un manuscrito borrador original. Si os fijáis aquí, la fotocopia, ya sé que la fotografía no es muy buena, la he sacado del portal Pares, de los archivos españoles del Ministerio de Cultura, y es sobre la copia que yo estoy trabajando. Si os fijáis aquí dice Noverint Universis, se enteren todos que el lunes intitulata, el lunes 15 del mes de febrero del año de la Natividad del Señor 1412, estamos en Alcañiz, in presencia. ¿Os fijáis ahí lo que hay tachado? Ahí ponía mei notari, de mi notario, en presencia del notario, pero uno. Y el notario ha corregido arriba, nostrorum Bartolomei Vincenzi, Bartolomé Vicente. A su vez, ese notario ha seguido escribiendo y ha puesto Raimundi, que es ese Matías que hay ahí, pero eso es una abreviatura que dice Raimundi. Raimundi Baiuli, pero os fijáis, lo ha tachado, y sigue escribiendo Pauli Nicolai, no sé cuántos. Es decir, esos añadidos prueban que quien escribe no está satisfecho con la primera redacción del manuscrito y va corrigiéndola y va enmendando. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí abajo vuelven a haber tachones y enmiendas. Sigamos. Esa es la mano principal, o una de las manos principales que escriben el manuscrito. Lo ideal sería que, en vez de decir la mano A, os pudiera decir el nombre. Lo podré decir de aquí unos meses, y no es arrogancia. Si os fijáis, aquí llegamos al 56 recto, y en este caso estamos en el proceso de inhabilitación de la persona que escribe es totalmente distinta. Y todo el proceso de inhabilitación de Giner Rabassa está escrita por la misma persona. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Y ahora vienen unas correcciones de enjundia. Si os fijáis aquí abajo, estamos en el momento en el cual esto es de inde autem die Jovis decimanona Madi, es decir, estamos el 19 de mayo, y ya han comparecido ante los compromisarios los representantes del conde de Urgel. Y debieron ser finos. Yo lo siento si hay algún catalán entre los presentes o algún urgelista, que es lo que voy a decir, pero debieron ser finos. ¿Y por qué debieron ser finos? El otro día un colega de la Universidad de Valencia, que es urgelista, y discutimos a propósito de este asunto, tomando café tuvimos una pequeña refriega verbal solo. Pues bien, debieron ser finos, ¿por qué? Porque acudieron y en lugar de hacer una defensa en positivo, empezaron en negativo. Es decir, no fueron y defendieron sus derechos, sino atacaron a los del contrario. Entonces, que atacaron al contrario lo sabemos a través de este atachado. Dice, et quia dictus, in ipsorum propositionibus, etcétera, etcétera. Aquí dice que en un momento determinado, es que no veo bien ahora aquí, que acusaron y dijeron que los derechos que presentaban el duque de Gandía, el conde de Prades y los otros, el infante Fernando, eso era, que no tenían ningún derecho. Claro, este texto, si os fijáis, dice aquí, persone non potuerat cum eis ut dixerunt venire, ¿de acuerdo? Y ahí se interrumpe el texto. ¿Qué es lo que sucede? Que como este es el original, la copia posterior
que esta es de Segorbe, dice aquí lo mismo, dice persone non potuerat cum eis ut dixerum venire, y aquí amputa el texto absolutamente, todo lo tacha lo quita. En este caso no pasa nada, porque luego dice primo locutus est, el primero que habló fue Esperandeu Cardona, que es Esperandeu Cardona, segundo Dictus Arnaldus. Bueno, el texto es ascético, no pasa nada. Pero seguimos adelante. Fijaros, aquí vuelve a haber una crítica, en este caso es a los derechos, dice ius assertum, ius es el derecho afirmado del duque domini ducis Gandii, el duque de Gandhi, de Alfonso. El texto aparece cancelado y dice et locutus fuerunt, y hablaron, continuantes, prosiguiendo, verbo eorum alegaciones predictas, es decir, de pasar a acusar el texto y los defensores ha pasado a decir simplemente que continuaron exponiendo sus alegaciones. Se ha omitido, creo que intencionadamente, la acusación a los defensores del Control. El manuscrito de Valencia, en ese caso, hace exactamente lo mismo. Fijaros, lo que os he leído, ahí se acabaría el tachá, ahí comenzaría el tachá, y esto es el añadido posterior. Et locuti fuerunt continuantes verbo eorum alegaciones predictas. Por lo tanto, las dos copias, Valencia y Segorbe, nos han transmitido una realidad. Y paradójicamente, los historiadores eso no lo conocen. Eso no lo conoce ninguno. ¿Por qué? Porque ese texto no se edita seriamente y rigurosamente. ¿Qué es lo que propongo el CEDIO? Pues corregir ese error. ¿Cómo? Pues haciendo una edición crítica. ¿Y qué es una edición crítica? Pues algunos piensan que son romances paleográficos, o mandangas de paleógrafos que dicen algún que otro colega. Pero lo que pretendo es lo siguiente. Empezamos a leer la Concordia Alcañiz y leemos In Christi nomine et eius divine Trinitatis, y bueno, yo os quiero hacer una advertencia. Los puntos y las comas son míos, Los manuscritos medievales no tienen ni puntos, ni comas, ni acentos, Entonces los ponemos nosotros y claro, distorsionamos también la realidad. Asumo toda mi culpa. ¿De acuerdo? Pero bueno, leemos ahí. Y entonces, fijaros, luego Noventa Universi, vamos hasta la nota 3, y en la nota 3 que encontramos, pues, en la nota 3 nos dice Nostrorum Bartolomé Vincenzi, que es lo que os he leído antes, añadido en el interlineado en sustitución de nei notari. Y luego sigue tachado Raimundi Bayul. Y bueno, la edición crítica lo que pretende es, esto era un ejemplo para que vierais lo que he hecho hasta este momento. Hay casi 1500 notas a pie de página que pretenden recuperar pues todos los instantes creativos de ese manuscrito. Pero bueno, yo creo que eso es importante, no es lo más importante. Y con estas dos ideas quiero acabar mi intervención, aunque me parece que tengo mucho que hablar. Si puedo, ¿hasta qué hora me dejáis? No sine die, ¿no? Porque si no, me semejaré a Fidel Castro, ¿no? Bien, para concluir, un cuarto de hora. Para concluir dos ideas. He dicho al principio, cuando os he leído parte del prólogo, que decía nemine discrepante, nominan, eligent, unanimiter, concorditer. Queremos que se tenga una imagen de lo que ha acontecido y lo que ha sucedido en tiempo futuro, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que este manuscrito presenta, como dice el título de la diapositiva, algunos silencios, y por otra parte presenta una imagen que es la que quieren que nos creamos, o por lo menos la que quieren que me crea yo, que leo el manuscrito y que de su lectura diga, bueno, pues en Caspe sucedió esto, ¿no? Es decir, no vamos a ser tan ingenuos que este manuscrito no es como la prensa actual. Si nos situamos en un kiosco y vemos a los periódicos que os gusten y los que no os gusten, los que odiéis, bueno, pues cada uno construye la realidad de una determinada manera. O si oímos la prensa, no existe una verdad absoluta, objetiva, indiscutible, no.
también el manuscrito tiene un autor y quien escribe pues propone una intencionalidad a su texto. Entonces, en ese sentido hay silencios que son, a mi modo de ver, flagrantes, pero que responden a una lógica como ahora veremos. El silencio más importante, la votación. Yo no me creo que hubo unanimidad y concordia, y si no, no haría falta recordarlo constantemente, desde el primer folio hasta el 170 en el caso de Segorbe o hasta el 160 en el caso de Valencia, ¿no? Y bueno, pues un elemento que evita la discordia es la votación. Si la omitimos, pues todo ha sido perfecto, ha habido unanimidad. No existe referencia alguna, ni en el acta final, ni a lo largo del proceso, a un decantamiento de posiciones por parte de los 9 compromisados. Ninguna referencia, en absoluto. Luego hemos sabido, yo he descubierto, porque lo he leído en otros autores, que hubo una votación. Claro, también he de decir una cosa, no me lo creo al 100%. ¿Por qué? Porque no he visto los manuscritos originales. Me tendré que fiar de los autores. Pero no he visto el manuscrito. ¿De acuerdo? Entonces, de la votación que hubo en la famosa reunión para decidir a Fernando, tenemos noticia por un estudio que se publica en 1855 por Florencio Janer, luego por Diego Monfar en la historia de los condes de Urgel y finalmente por Bueno, pues tendré que empezar agradeciéndoos el aplauso y las palabras generosas de Carmen Ferrer. En realidad, yo no sé si las merezco. Yo había pensado venir aquí a Caspe este verano, o tal vez antes, no sé, da igual, porque desde el año 80, desde el 1980, conozco uno de los manuscritos del compromiso de Caspe. No había venido aquí nunca. Mi relación con Caspe se circunscribía a que desde el año 80, como digo, conozco el manuscrito que se conserva en la Catedral de Segorbe y del que luego hablaremos. Han transcurrido, como veis, desde el 80 hasta el 2006-2007, que decidí editar el texto del compromiso de Caspe de Segorbe y, bueno, empecé a estudiar el compromiso. Hice la lectura del manuscrito, la transcripción del manuscrito y este verano, buscando otra cosa en la biblioteca de la universidad, di con el manuscrito que luego apareció en la prensa. Y bueno, decir que es casualidad, hasta mi padre me lo recriminó, a sus 89 años me dijo, hombre, pero ¿cómo dices eso? Pero yo andaba buscando ese día otra cosa, buscaba otros manuscritos y hete aquí que leo el título, que luego veremos, que el bibliotecario que lo catalogó creo que no lo entendió, y no lo entendió porque puso infinidad de interrogantes en palabras que son latinas o que son catalanas latinizadas, da igual, pero que a una persona como yo que se dedica a leer manuscritos medievales todos los días, pues esas palabras no se nos escapan, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue casi por casualidad, ¿no? No me esperaba yo que tuviera tanto revuelo, y al día siguiente no solamente me llamaban de Caspe, sino que el rector de la universidad, el rector no me lo creía, me llamó a la biblioteca para ver qué había encontrado. Pues bien, dicho todo eso, esta tarde cuando he paseado, y con esto ya me siento plenamente satisfecho de este viaje, espero que vuestras expectativas se cumplan y que mi exposición os agrade. Yo ya he tenido mi completa satisfacción cuando, gracias a los amigos caspolinos, he podido ver el Lignum Crucis, he podido ver el cáliz de la consagración de la misa del compromiso de Caspe y he podido estar en la colegiata, ¿no? Todo eso lo conocí a través de un manuscrito, esta tarde lo he visto y es fantástico, ¿no? Bien, ¿qué contiene el diario del compromiso de Caspe? Lo sabéis todos. Tiene tres partes, o tres, si nos atenemos a lo que se ha publicado, y luego hablaremos de ello, contiene diríamos tres apartados. Contiene un prólogo que en algunos no está claro, atribuyen o pudieran atribuir a Bonifacio Ferrer.
No he encontrado ningún indicio que permita escribírselo a él. He leído cosas relativas a los cartujos porque es un tema que me interesa, pero me faltan leer algunas historiografías cartujanas que solo encuentro en monasterios, y entonces hasta que no vaya no podré saber si realmente, por ejemplo, entre los cartujos circuló la idea de que Bonifacio Ferrer es autor del prólogo del Compromiso de Caspe. Entonces, de momento no tenemos ningún indicio para asignarle un autor a ese texto que identificaremos como prólogo. Es un texto magnífico, magnífico. ¿Por qué? Porque describe la muerte del rey Martín en el monasterio de Valdoncella en 1410, 31 de mayo, y bueno, hay un lamento por la situación en la que han quedado los reinos tras la muerte de Martín el Humano, Martín I en 1410, y por la premolencia de su hijo Martín el Joven en 1409. El prólogo concluye con un texto fantástico, precioso, donde hay una serie de ideas que luego recuperaremos al final de la intervención. Una serie de ideas que hacen referencia a tres elementos capitales. El texto ya sé que está en latín, pero me vais a permitir que os lea algunos pasajes, yo os lo traduzco. Me interesan especialmente las partes que están destacadas, sin discrepancia, y esta es una idea que recorre la construcción del diario de Caspe, y es la idea de que el rey ha sido elegido estando todos de acuerdo. No ha habido discrepancia. Luego sabremos que sí, pero da igual. Da igual, el Compromiso de Caspe o el diario del Compromiso está construyendo una realidad. Y es la realidad en la que no ha habido discrepancia. Sigue en la línea tercera, fijaros, dice concorditer nominant, nombran de manera concorde y unánimemente eligen, unanimiter eligent, ¿no? Esa es una idea fundamental que luego recuperaremos. Segunda idea, la idea de que deciden los compromisarios que se haga este códice, el diario del compromiso, clareant et ut, dice, y para que haya memoria vivaz, o que se conserve una memoria viva a lo largo del tiempo, in evum, deciden escribir ese texto, extitit compositus et formatus, es decir, hemos construido el diario para que se conserve una memoria en el tiempo. ¿Una memoria de quién y de qué? Una memoria de unos hechos que son capitales, la elección de un rey, y una memoria que hemos decidido nosotros. Y conviene que hagamos una reflexión, todos vosotros. Cuando escribimos lo que a nosotros nos interesa, no lo que le interesa al otro, sino lo que a nosotros nos interesa. Bien, esa diríamos, memoria, bueno, pues los tres códices que existen, o que debieron existir, ahora solo sé del paradero de dos, en su momento responden a esa voluntad de hacer perpetuar una memoria. En este prólogo, al final, se habla de que todas las cosas, aquí lo dice, se tratan de hechos y acontecimientos que se exponen de manera seriada, ¿no? ¿Por qué? Porque está aludiendo a que el orden de exposición es el orden cronológico. Primero la Concordia de Alcañiz, como veis, en el segundo paquete o el segundo bloque que contiene el diario del Compromiso de Caspe, la Concordia de Alcañiz, y en tercer lugar el diario del Proceso. La Concordia de Alcañiz aparece datada, como siempre, en todos los manuscritos entre el 15 de febrero de 1412, y el diario del Proceso se inicia el 29 del 3 de 1412 y concluye el 28 de junio de 1412. Bien, sobre la Concordia de Alcañiz supongo que sabéis todos más cosas de las que sé yo. Bueno, pues ahí en total creo que son 28 estipulaciones. De las 28 estipulaciones, pues en esos, diríamos, apartados o capítulos se decide cuál va a ser el procedimiento, qué es lo que se va a hacer para elegir al rey. De todas ellas, de todas las estipulaciones, solo mencionaré, porque me interesan muchísimo, la estipulación quinta, que es la que hace referencia al resultado, es la que hace referencia al régimen de la votación.
En el régimen de la votación, como luego veremos en su momento, se alude a que tiene que ser por concordia, y en todo caso, si es por mayoría absoluta, porque no hay concordia, el que salga elegido como mínimo habrá de tener un voto de cada uno de los parlamentos, para evitar que dos parlamentos impongan al tercero el candidato que a ellos les conviene. En el régimen de la votación se incluye también la publicación del resultado, que se fija en primera instancia, en primer término, el 29 de mayo de 1412. Luego los compromisarios se vieron obligados a ampliar el plazo hasta el mes de junio de 1412. Y la última que consideraré a propósito de las estipulaciones es la publicación, que se regula en la estipulación 12ª el procedimiento de publicación de lectura del acta por parte de uno de los compromisarios. El elegido fue Vicente Ferrer, y no voy a defenderlo aquí porque es coterráneo, porque es valenciano, sino por una cosa que descubrí el otro día. Llevo trabajando en San Vicente Ferrer desde el año 92, hace unos cuantos años ya, 18. Y bueno, pues no lo había leído, pero el otro día leí una cosa de un gran intelectual italiano del 480, que es Lorenzo Valla, autor del mejor estudio renacentista que hay sobre la elegancia de la lengua latina. Bueno, pues celebra y se maravilla de las dotes oratorias de Vicente Ferrer. Lorenzo Valla nace en los primeros años del siglo XV y muere a mediados del XV, en 1450 y algo. La fecha exacta no la recuerdo. Creo, si no me falla la memoria, que escribe su historia sobre la vida, sobre el rey Fernando, con anterioridad a que Vicente Ferrer sea nombrado santo, sea canonizado en 1455. Bien, de ese diario, que es fantástico y que es impresionante, paradójicamente, fijaros, paradójicamente a veces los historiadores hablamos sin conocimiento de causa. No hay una edición seria, no hay una edición rigurosa de ese manuscrito o de lo que fue, lo que podemos identificar como el diario del Compromiso de Caspe. ¿Qué es lo que se ha publicado el Compromiso de Caspe? Pues tenemos 3 ediciones. La primera, como veis, de 1848, publicada en el Codoín, el que se conoce como, la conocemos los historiadores como el Codoín, que es colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, volumen 3. Pero no está completo el diario. En el Codoín se han publicado algunos textos, se ha publicado parte del prólogo, se publica parte de la Concordia de Alcañiz, de las sesiones se da un resumen y luego se publica el acta final que leyó Vicente Ferrer en la publicación. Existe una edición un poco más completa, que es la que editó el padre Fita en las Cortes de los antiguos reinos de España, de reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, que publicó la Real Academia de la Historia, como veis, en 1906. Pero el manuscrito que utilizó el padre Fita en 1900 para publicar ese libro en 1906 es el manuscrito que hoy en día se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, en la sección Cancillería Real, Procesos de Cortes 23, que es el manuscrito que perteneció al Parlamento catalán por indicios de texto. Es un manuscrito que integra, además del diario El Compromiso, especialmente entre la Concordia de Alcañiz y el diario de sesiones, incorpora documentación relativa al Parlamento catalán. Por lo tanto, no es un diario stricto sensu, es decir, en concreto, preciso, del Compromiso de Caspe. Y la última edición que se publicó del Compromiso la hizo don Peregrín Luis Llorenç i Raga, que fue archivero de la Catedral de Segorbe. Y conviene decir, para que lo sepáis aquí en Caspe, que el manuscrito de Segorbe se salvó por un milagro. En el año 36, un colectivo anarquista también de mi zona del Alto Palancia del país valenciano decidió vender el archivo de la Catedral de Segorbe
y vendió no sé cuántas toneladas de papel a una fábrica de Valencia, a la fábrica de la Llana. Tuvo la fortuna el archivo de la Catedral de Segorbe y los papeles de Segorbe de que era comisario de salvamento del patrimonio don Felipe Mateu y Llopis, que era catedrático de paleografía y de numismática. Y entonces le dieron un chivatazo, acudió a la fábrica y rescató el archivo. Se depositó en el seminario del Corpus Christi en Valencia y después de la guerra se devolvió al Cabildo Catedralicio de Segorbe, y don Peregrín informó de la existencia de este diario, y de hecho, por ejemplo, en la monografía que publicaron Manuel Dualde y Camarena Máiquez, que se titula El compromiso de Caspe, allí se hace referencia a que en los últimos tiempos ha aparecido un manuscrito en Segorbe, que es este que publicó don Peregrín. Su edición es incompleta. Y es incompleta ¿por qué? Porque allá donde le conviene lee, allá donde no le interesa o no le conviene traduce, y allá donde ni traduce ni transcribe, pues hace un extracto. Ergo, la traducción, uno lee el libro ese, pero en modo alguno le permite leer el libro original. ¿Por qué? Porque está don Peregrín por medio, traduciendo, comentando, glosando, ampliando, haciendo algún que otro desafuero. Dicho eso, ¿qué manuscritos medievales conservamos del diario El compromiso de Caspe? Bien, antes de deciros las signaturas y los que yo conozco, desde los últimos tiempos que llevo trabajando sobre el compromiso de Caspe, siempre me llamó la atención esta afirmación que hace Zurita en el libro 11 de los Anales de la Corona de Aragón, capítulo 87, donde dice: se hicieron 3 instrumentos, con el proemio y conclusión de mano de Bonifacio Ferrer, y se dio uno al arzobispo y otro al arzobispo de Tarragona, Pérez Agarriga, y otro al obispo de Huesca, Domingo Ram, y el tercero retuvo en su poder Bonifacio, y dióse a cada uno en nombre de su provincia, y fue un viernes de San Juan Bautista. Es decir, siempre me ha llamado la atención el hecho de que sean 3 instrumentos. ¿Son esos los 3 códices que hoy identifican el diario El compromiso de Caspe? Es un interrogante que no tengo respuesta todavía, pero la tendré en tiempos venideros. Lo que sí es cierto es que instrumento, siguiendo el Covarrubias, que es el primer diccionario de la lengua castellana y que está más próximo de Zurita que nosotros, como os fijáis, el Covarrubias, el Tesoro de la Lengua, se publica en 1611, el instrumento es un documento, una escritura auténtica. En realidad, eso es una palabra latina. En la Edad Media se utilizaba instrumento para definir un documento que cumplía unas garantías jurídicas de escritura determinadas. Entonces, tal vez esos 3 instrumentos a los que está haciendo referencia Zurita son en realidad 3 códices con el contenido del diario del proceso. ¿Cuáles son los manuscritos que conocemos del diario del proceso? En la actualidad yo conozco como manuscritos del diario esos 3. El primero es el que se conserva en Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Procesos de Cortes, número 15. Les he puesto entre paréntesis una sigla, una letra, para identificarlo. A, para mí, va a designar a partir de este momento el que yo considero que es el borrador original del manuscrito, del diario de sesiones. S, que es el manuscrito de Segorbe, le pongo la S porque para saber que es el de Segorbe, es el Archivo Catedral, manuscrito 6. Y Valencia, Universidad de Valencia, Biblioteca Histórica, manuscrito 40, el V, es el que he descubierto recientemente. Si tuviéramos que dar una datación inmediata de esos manuscritos, diríamos que el Barcelona, el A, fue escrito entre 1 febrero, el mes de febrero, Alcañiz, y luego 29 de marzo, 28 de julio, en 1412, Caspe. S y V fueron escritos inmediatamente después. Y fueron escritos inmediatamente después, ¿por qué? Porque son 2 copias originales del manuscrito A, como luego os demostraré. Aparte de esos manuscritos, el texto del diario del compromiso se transmite en otros manuscritos. Hay más. Aquí os doy 3.
por ejemplo, el manuscrito, el 23 de Barcelona, que es el que hemos dicho antes perteneció al Parlamento catalán, pero el azar del destino ha querido que localizase en el Archivo Municipal de Valencia esos dos manuscritos, el YY4 y el YY5, también del mismo momento cronológico, con una salvedad y una diferencia, y es que los de Valencia, que he podido cotejar bien, entre Alcañiz y Caspe, que incluyen toda la documentación que genera el Parlamento catalán y los miembros del Parlamento catalán, dirigida a los compromisarios de Caspe o dirigida desde los compromisarios de Caspe al Parlamento catalán. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay información que es privativa del Parlamento valenciano, que no va a estar ni en el Parlamento aragonés ni en el Parlamento catalán. Me temo, tengo la impresión que en Zaragoza deben conservarse, o en otros lugares del antiguo Reino de Aragón deben existir o debieron existir también los manuscritos pertenecientes a los distintos brazos que componían las cortes medievales. En esos casos encontraremos la Concordia de Alcañiz, el diario Sesiones, pero entre medio tendremos la correspondencia cruzada entre el Parlamento y los compromisarios, e incluso con los pretendientes, porque no conocemos perfectamente las relaciones, la articulación de relaciones que existió y se dio en los tres reinos. ¿De acuerdo? Bien, del manuscrito de Barcelona hay una reproducción en la red y no me salía muy de calidad y no la he reproducido, pero del de Valencia sí. Aquí os muestro el comienzo del prólogo de uno de los manuscritos del Municipal de Valencia, y me gustaría que, ya sé que no somos palégrafos todos, pero prestáis atención a la escritura, porque paradójicamente va a ser la escritura idéntica a la del manuscrito de Segorbe y a la del manuscrito de la Universidad de Valencia. Y esto es el manuscrito del Archivo Municipal. El prólogo, al que antes he aludido, que he dicho que era interesantísimo, aquel prólogo que os he dicho yo antes estaba escrito en latín, ¿lo recordáis? Que decía, y aquí está escrito en catalán. El texto que aparece en el manuscrito de Valencia está escrito en catalán, lo cual, pues bueno, luego lo lees y descubres las razones de por qué en un texto en un lugar está en latín y en otro está en catalán. El latín se ha utilizado como lengua franca entre los reinos porque, y eso sucedió también en los juramentos, cada uno juró en su lengua. Somos una comunidad, la Corona de Aragón, multilingüe, y entonces cada uno jura en su lengua, pero el latín se utiliza como lengua estándar o como lengua franca. Bien, ese es el principio del manuscrito YY4, y este es el final del manuscrito YY5 del Archivo Municipal de Valencia. Y si utilizo esta imagen es porque este texto que veis aquí añadido y cancelado es fantástico. Y es fantástico ¿por qué? Porque resulta que lo escribió el notario que fue el representante del Parlamento Valenciano en Caspe. Ese señor, que se llama Jaume Desplà, acudió aquí a Caspe como representante del Parlamento Valenciano en abril de 1412. Debía ser, y es autor de algunas de las correcciones que veremos luego, debía ser pro Fernando de Antequera, y no en vano, todo se paga en esta vida. En 1412 habría votado, habría sido Vicente Ferrer. Y Vicente Ferrer habría arrastrado al resto de compromisarios, excepto a 3. ¿De acuerdo? Y su argumentación es fantástica. Dice que vota al infante Fernando porque es el propinquiori másculo, el macho más próximo, procreado de un legítimo matrimonio, con lo cual de ese modo tira por tierra las pretensiones de herencia de Federico de Luna, que el pobre se las hicieron pasar, las de San Amaro, las mismas. Y entonces él vota a Fernando, y cuentan los que han publicado ese texto que Vicente Ferrer arrastró al resto. Hay una cosa que quiero llamar la atención, y es esto que dice aquí, que lo he marcado: ec propria mano scribo. En teoría, la votación se hizo por escrito y autógrafa. Ec propria mano scribo quiere decir la escribo con mi propia mano. Los votos, como digo, han desaparecido, no se conservan. Nadie dice dónde están los originales.
y el manuscrito tampoco da ni siquiera la copia. Con Vicente Ferrer votaron, ahí tenéis el resto, el obispo de Huesca, el Bonifacio Ferrer, su hermano, Bernardo de Gualbes, Berenguer Bardaxi, Francesc de Aranda. El arzobispo de Tarragona dio su voto por igual al conde de Urgel y al duque de Gandía, aunque fuera más útil. Guillem de Valseca vota al conde de Urgel y Pere Bertran se abstuvo. No obstante, y eso lo que pasa es que tendríamos que hablar mucho más. No obstante, el voto del arzobispo de Tarragona, según las versiones latinas que yo he leído, bueno, pues al final se congració con la parte catalana, pero de entrada dice la opción más importante, la más correcta, la que más favorece a la corona de Aragón es la opción de Fernando. Era la opción del Papa. Y este era arzobispo de Tarragona, no nos olvidemos. Es su superior jerárquico el que ha tomado partido y él obedece. Lo único que pasa es que ahí yo creo que está navegando entre dos aguas, está guardando la ropa por si acaso. ¿Por qué no aparece mención a la votación? Y yo creo que es para reforzar la idea de unanimidad y concordia. Siempre que he llegado a este punto en la lectura del compromiso, he pensado en el cónclave de la elección del Papa. Desaparecen las papeletas. Erga omnes, todos fuera, se reúne el colegio cardenalicio, se elige el Papa, hay fumata bianca y entonces se queman las papeletas y desaparecen. ¿Por qué? Porque inspirante Espíritu Santo, no hay discrepancia. Y inmediatamente sale el cardenal que proclama el nombre a la plaza de San Pedro y dice habemos Papa, que es lo mismo que hizo Vicente Ferrer aquí. Es decir, hay, yo creo que una ocultación intencionada de la votación, se hacen desaparecer. Es posible que se conserve en algún lugar, y de lo cual me congratularé, sería feliz. ¿Por qué? Por muchas razones, aparte de por Caspe. La quizá fundamental sería porque así conocería la mano de escritura de Vicente Ferrer, que ando detrás de ella unos cuantos años. Bien, ¿qué es lo que se pretende aquí mostrar aquí? Yo creo que lo que se pretende es un silencio intencionado por el cual, diríamos, se quiere mostrar una especie de intervención sobrenatural. Si leemos el proceso íntegramente, descubriremos que, y no soy un historiador providencialista, nada más lejos de mi intención, ni quiero que lo penséis, pero la imagen que transmite el manuscrito es esa. Es decir, se pretende mostrar que ha habido una intervención sobrenatural. ¿Por qué? Bueno, pues todas las cartas que emiten los distintos parlamentos dirigidos a los compromisarios siempre se les dice lo mismo, que el Espíritu Santo os ilumine, que el no sé cuánto os ilumine, que no he hecho el repertorio de citas, pero habrá 50 o 60 menciones a esa intervención sobrenatural, que es la que es capaz de evitar la discordia en ese momento. Y sobre todo si tenemos en cuenta algo que luego vamos a ver, quiénes estaban encima del entablado en la puerta de la iglesia y quiénes estaban allí, diríamos, gestionando la actuación o la puesta en escena del poder. Entonces, creo que hay una intencionalidad en la ocultación y esa ocultación viene corroborada por la constante referencia a que el Espíritu Santo os ilumine. Dicen, por ejemplo, los diputados de Zaragoza, los jurados de Zaragoza, los jurados de Morvedre y de otras tantas ciudades. No en vano, cuando leemos, y eso no lo han leído o no lo han querido leer los historiadores, cuando leemos lo que sucedió el 28 de junio, en 1412, hora de tercia, las 9 de la mañana, en la Plaza del Compromiso, la misa que se celebró allí no fue una misa cualquiera, no la que tocaba el 28 de junio según el misal, no, fue la misa votiva del Espíritu Santo, que es la que utiliza la Iglesia. Si leemos los misales antiguos, descubriremos que es la que utiliza la Iglesia como acción de gracias especiales, etc., y que tiene dentro de la jerarquía eclesiástica, incluso en la actualidad, una consideración litúrgica de suma importancia. La que se celebró el 28 de junio fue una misa votiva. Y en ese contexto, el sermón de Vicente Ferrer, que antes aparecía marcado ahí, el Gaudeamus et exultemus, et demos gloriam Deo quia venerunt nuptiae.
alegrémonos y exultemos y demos gloria a Dios porque vinieron las bodas del Cordero, se ha acabado ya, se ha acabado esto, tenemos rey y lo vamos a proclamar. Vamos a hacer, y esa es la última idea con la que concluyo, un recorrido a través de la intencionalidad esa, por la cual se pretende mostrar que hay concordia, que hay unanimidad y que nadie discrepa, nadie discrepa. En el prólogo, el texto que os he leído antes, ya lo conocéis. La estipulación quinta de la Concordia de Alcaniz, esto me parece interesantísimo, este propósito. Dice que las dichas 9 personas en concordia. Es decir, lo que propone la estipulación quinta es que, bueno, se busque el consenso, se pacte, se negocie, como decía en la presentación Carmen Ferrer, se busque, se pacte, pero si no es posible, entonces como mínimo 6 votos, de ellos mismos, en los cuales de los 6, uno ha de ser de los 3 primeros, otro de los 3 segundos y otro de los 3 últimos. Es decir, como mínimo el que salga de tener un voto de cada uno de los parlamentos. Y lo más importante, una vez que hemos decidido eso, se tenga por hecho justo, constante, válido y firme, y nadie discrepe. ¿De acuerdo? Seguimos. El comienzo de las sesiones. El comienzo de las sesiones, 17 del 4 de 1412. Y en ese contexto, otra vez en la Plaza del Compromiso, Vicente Ferrer, después de la misa, la descripción de la misa y lo que aconteció ese día sería solo suficiente para una conferencia. Solo para una conferencia, la misa, la descripción que el diario hace de la misa, de la actuación del arzobispo, del obispo de Huesca, el juramento ante el lignum crucis, la Veracruz, y finalmente el sermón. Escuchad, dice Magister Vincentius Ferrari, predictis alis condepotatibus suis nec non populo, es decir, el maestro Vicente Ferrer, junto con los otros diputados y también con el pueblo, congregado allí mismo en multitud copiosa, es decir, pensemos en la plaza del Compromiso al completo, como diríamos en Valencia, de goma a goma, presentibus et audientibus, presentes y escuchando, predicó. ¿Y qué predicó? Nada menos que el fiat unum mobile et unus pastor del Evangelio de Juan 16, que es hágase un único rebaño y un único pastor. Es decir, somos muchos en la Corona de Aragón, muchos intereses, muchas lenguas, muchas tradiciones culturales, pero un único óbile, un único rebaño y un único pastor. No sé si recordáis, los que lo vieran, el día de la elección, el día que comenzaba el cónclave para la elección, que culminó con la elección de Benedicto XVI, con el cardenal Ratzinger como papa, el día de la primera votación, si lo visteis en televisión, fue fantástico y puede servirnos para comprender lo que está sucediendo aquí, en Caspe, en 1412. En ese momento, recordémonos todos por un momento del baldaquino de San Pedro, el altar mayor, rodando al altar mayor, en derredor al altar mayor, los cardenales electores y oficiando Ratzinger. Ratzinger hizo una homilía en italiano que cautivó a todo el auditorio. Estaban todos los cardenales boquiabiertos, como diciendo, ¿a quién tenemos que votar? En la segunda votación salió elegido. Pensemos en esa situación. Pensemos en una situación en la que un gran orador se está dirigiendo a un pueblo. Una gran parte del pueblo estaría allí, bueno, pues porque tocaba estar sin más. Pero los 9 compromisarios creo que entendieron el mensaje del fiat unum mobile. El tema creo que mejor no pudo ser definido. El día de la proclamación, la foto, el montaje es mío, no se ve muy bien, lo siento. El manuscrito describe, previa a la publicación de Vicente Ferrer, describe quiénes estuvieron en el altar, quiénes estuvieron en el calafal. Esta tarde, cuando he visto desde la colegiata el desnivel que hay, bueno, pues me lo he imaginado, ¿no?
allá arriba, los otros mirando desde abajo, y allá arriba, ¿quiénes había? En el centro un altar, portátil. Detrás del altar, como veis ahí, altar marcado en rojo, detrás del altar el oficiante, que es el obispo de Huesca. Imaginároslo vestido como toca, con la casulla, con la estola, con el manípulo, que era la indumentaria entonces, acompañado de Narcís Estruc, diácono, y Ciprés Balaguer, subdiácono. Detrás, el arzobispo. El arzobispo presidente, vestido como de pontifical. ¿Y qué significa pontifical? Mitra y báculo, porque es dignidad arzobispal, y autoridad eclesiástica principal en ese momento en Caspe, y la autoridad, diríamos, civil también en ese momento. Detrás, y por orden, Bonifacio Ferrer, Guillem de Vallseca, Francesc d'Aranda a la derecha, Berenguer de Bardaxí, Vicent Ferrer, Bernat de Gualdes, Pere Bertran a la izquierda. A partir de la línea del arzobispo hacia atrás, con el arzobispo y el obispo, los 9 compromisarios. Y todos de acuerdo. Y todos de acuerdo. Y eso es importante. Delante del altar hacia adelante, a la izquierda, a la derecha, perdón, los representantes del Reino de Aragón y Valencia, 6 por cada uno de los parlamentos, 12. Y a la izquierda los representantes del Principado de Cataluña, 6. Delante de todos ellos, la guardia, los castellani et custodes. El Domingo de la Naja de Zaragoza, Guillem Saera de Valencia y Raimon Fibeller de Barcelona. Y fuera de la cancela, según describe ahí, extra cancelan, eso supone que fuera de la cancela es fuera de una verja metálica, fuera de la verja estaban los capitanes de la guardia. ¿Quiénes eran los capitanes de la guardia? Martín Martínez de Marciella por parte del Reino de Aragón, Pedro Zapata por el Reino de Valencia y Asgar Satriella por el Principado de Cataluña. En ese contexto, misa celebrada de pontifical. Mejor, celebrada no, la palabra exacta es concelebrada, porque hay diácono y subdiácono. Presidida por el arzobispo distribuyendo la comunión, y eso insiste, todos por orden, los compromisarios. Vicente Ferrer predica el Gaudeamus que hemos dicho antes, et exultemos, el Deus grande. Bien, una vez ha predicado, Vicente Ferrer lee el acta, porque han decidido que la va a leer él. Y bueno, pues en el momento en el cual menciona al rey, que es esto que os he puesto ahí, y el manuscrito nos dice que todos los que estaban allí presentes, jocunditatem et gaudium denotantes, denotando una gran alegría y gozo, exclamaron diciendo repetidas veces, durante una larga pausa, viva, viva nuestro rey y señor don Fernando. ¿De acuerdo? Él lee eso, con los que están con él, los compromisarios, hacen lo mismo, y en el mismo momento comienzan a sonar las campanas, voltean las campanas, pulsatio campanarum. Debieron a preparar allí, no la banda de música, pero casi, porque habla del clangor tubarum, que es el sonido de las trompetas, y el sonido de los diversos instrumentos de los músicos allí presentes. Y entonces, a partir de ese momento, la gente empieza a mostrar su alegría y toda la ciudad entra en un jolgorio que dura el día entero, según describe el manuscrito. Por eso dice aquí, coram dicta iglesia, delante de la iglesia, en la plaza, in platea, es decir, en la plaza del compromiso, y después, todo eso sucede ahí, y después dictam vilam tripudiare, comenzaron a saltar durante toda la ciudad. ¿De acuerdo? Todo eso estamos en la plaza del compromiso, cantan el Te Deum, laudamos, que es un himno de la liturgia, y la guardia en ese momento se levanta y iza la bandera con la enseña real, las 4 barras, y lo dice el manuscrito, dice custodes dicti castri, los custodios, la guardia derecha, quodam magnum vexillum, una gran bandera, o bandera, enseña bandera, de las armas del rey de Aragón,
en una magna asta, en una gran asta, o mástil, o lanza, delante de dicho altar la levantaron. ¿Para qué? Para que se identificara que ya tenemos un nombre, es Fernando, daba igual lo que hubiera sido. Si hubiese sido el conde de Urgel, el duque de Gandía, daba igual. Tenemos un nombre que es el rey, y ese rey representa una casa real cuya enseña, cuyas armas son las 4 barras. Os he puesto esa bandera, que es valenciana, es el pendón de la conquista, que apareció en la Torre del Temple en 1238 cuando conquista la ciudad Jaime I. Lo he puesto simplemente como ejemplo, es decir, imaginémonos el escenario, al final de todo, se ha nombrado el rey, aparece allí, la enseña de la Casa Real, como diciendo aquí ya no hay posibilidad de discrepancia, no hay posibilidad de discusión, esta bandera se identifica con esta Casa Real y todos los que lo han elegido están de acuerdo. Todo eso que os acabo de contar es lo que transmite, entre otras cosas, el manuscrito de Valencia y también el manuscrito de Segovia. Y con eso acabamos porque no sé más cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Qué suerte hemos tenido. Qué suerte con la llamada de Amadeo, con el aviso de Félix, y qué suerte con que el profesor Jimeno haya estado en disposición de venir. Y ahora, si hay preguntas que hacer, cuestiones que plantear, pues aquí está, el profesor. Hay un riesgo, y es que si hay preguntas yo seguiré hablando sin el pie, pero vamos, eso no, tampoco quiero que no preguntéis, al contrario, me encantaría, porque hay muchas cosas que se han quedado ahí en el camino, que se podrían decir, ¿no? Pero yo puedo empezar a decirlo. Ah, no, pero por allí parecía que había una mano, ¿no? Entre los jóvenes no hay una mano, no. Pues dirigido a los jóvenes, ya que no preguntáis, ¿veis por qué la razón por la cual conviene estudiar lenguas que no se practican ni se usan en la actualidad? Gracias a esas lenguas podemos leer lo que otros han escrito destinado a nosotros, ¿no? Y que muchos historiadores no han sabido leer o no han querido leer. De todas formas, una de las cosas que se me ha olvidado de decir y que debiéramos decir aquí, ¿no?, que a mí me impresionaba es la recusación que hay también en el compromiso de Caspe, presentada por los abogados de Violante de Barba, que defienden los derechos de Luis de Calabria, ¿no? Y es interesantísima porque descubre que efectivamente el asunto del compromiso y la solución final pues es un asunto de enjundia política, y sobre todo yo creo que estamos aquí hablando en este episodio de la alta política de la Corona de Aragón en el principio del siglo XV. Entonces se recusan por parte de los abogados de Violante de Bar, porque defiende los intereses de su nieto, se recusa a Bonifacio Ferrer, a Francisco de Aranda, Berenguer de Bardaxi, Domingo Ram. Y bueno, las acusaciones son impresionantes, ¿no?, cuando las descubres. A Bonifacio Ferrer le dice que, y a Francesc de Aranda es un aragonés turolense que profesó como monje donado a la Cartuja de Portacer. Era noble, parece ser que tenía la familia una relativa hacienda, ¿no? Entonces de esto se les dice que han declarado la enemistad de Luis y por lo tanto no pueden participar. Pero no se contenta la recusación con decir han declarado la enemistad. Es que además son 2 frailes cartujos. ¿Y qué hacen 2 frailes cartujos? Si en su profesión han renunciado al mundo, ¿cómo es que luego vuelven al mundo? Porque además en el lenguaje cartujo ellos están en el yermo.
el monasterio es el yermo, el desierto. De hecho, en el documento de profesión, cuando profesan como monjes, en el documento se redacta en latín y dicen in eremo, que es el desierto. Entonces, si han decidido abandonar el mundo, el siglo, ¿por qué luego vuelven, no? Y bueno, eso es interesante. Y además, en el caso de Francesc de Aranda, dicen, además ese señor no entiende de derecho, ¿para qué se le nombra? Y en un momento determinado, la parte que recusa utiliza un calificativo que es, vamos, que lo descalifica absolutamente. Lo llama analfabeto. En latín le dice illiteratus. Pero claro, eso es una acusación muy grave. Sobre todo si es una persona que tiene que dirimir en un asunto de tanta enjundia como esta. Pero claro, está clarísimo que la voluntad de Francesc de Aranda estaba condicionada, estaba sometida a Bonifacio Ferrer. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es su superior jerárquico. Bonifacio Ferrer en ese momento es el prior general de la Orden Cartuja. ¿Por qué? Pues sabéis, y si no lo sabéis rápidamente, la Orden Cartujas tiene su origen en el desierto de Chartres, en Francia. Entonces el prior general de la Orden es el prior de la Casa Madre, de la Gran Chartres. En ese momento Francia ha negado la obediencia a Benedicto XIII. Al negar Francia la obediencia a Benedicto XIII, también la Orden Cartuja niega la obediencia a Benedicto XIII, y la Orden Cartuja se separa en dos y tiene dos capítulos generales, el de Grenoble y el de la provincia de la Corona de Aragón. Y entonces el general es Bonifacio Ferrer. Por lo tanto, Francesc de Aranda hará lo que el prior le diga. Es más, se dice de Bonifacio Ferrer, y dice además, está su hermano, que es que no hay más valencianos que puedan participar en ser jueces. Dice, y entonces la parte que recusa dice, claro, no parece oportuno ni lógico que entre dos hermanos en un asunto de enjundia vayan a enfrentarse, y más siendo los dos religiosos. Y de Francesc de Domingo Ram y Bardacci dicen que cobra, vamos, que reciben pensión, recibe pues un poco de sobornillo, ¿no? Por parte del infante, y eso los tiene comprados. Y eso era una cosa que quería haber hablado, pero se me ha pasado. La recusación. Yo tengo una pequeña pregunta, es una curiosidad. Usted ha manifestado que no es urgelista. Entonces, ¿qué es? No soy nada. Ni carne peix. No, yo creo que eso nos ha hecho daño. ¿Verdad que sí? Es decir, yo la primera vez que me acerqué al compromiso de Caspe, como he dicho, fue en el año 80, cuando vi por primera vez el manuscrito de ese libro. Inmediatamente leí en el volumen 14 de la Historia de España, creo que es 14 o 15 de la Historia de España, de Menéndez Pidal, esa monumental de color verde, que creo que es el volumen 15 o 14, está dedicado a los Trastámara. Entonces, la parte de Aragón la hace don Ángel Canellas y la parte de Castilla Luis Suárez. Hay un prólogo interesantísimo de unas casi 100 páginas de Menéndez Pidal como director de la colección, y bueno, pues él dice allí, hace una propuesta que dice más o menos que los compromisarios se anticiparon a lo que luego iba a suceder con los reyes católicos. Lo presenta casi como una premonición, ¿no? La unidad de España, en una visión españolista de las cosas, la visión española o la unidad de España se anticipó con el compromiso de Caspe al introducir en la Corona de Aragón la dinastía Trastámara. Inmediatamente ese prólogo tuvo una respuesta contundente de Ferran Soldevila, que se titula un libro publicado por la editorial Dalmau, es El compromís de Caspe, respuesta al señor Pidal. Y entonces ahí, y en otros trabajos de Ferran Soldevila, se ve inmediatamente diríamos la dèria, como dirían en catalán, ¿no? Un poco obsesión de que, bueno, pues Caspe, digamos que traicionó el casal catalán y no sé cuánto. Yo creo que eso nos ha llevado a no ver las cosas. Es decir, eso nos ha llevado a que no dispongamos de una edición crítica del texto del diario del compromiso de Caspe. Eso nos ha hecho que no entendamos
algunas de las cosas que sucedieron en Caspe. Eso nos ha hecho no ver que detrás de todo esto está Bonifacio Ferrer, está Benedicto XIII, perdón, y eso se lo dice clarísimamente una carta que aparece aquí, Violante de Bar al Papa. Le dice, usted está detrás de todo esto. Si usted en realidad es el representante de Cristo en la tierra, actúe de otro modo. Y todo eso, de eso no nos han dicho nada. Y no nos dice que la reina Violante, la viuda Violante, le dice, yo lo que quiero es que hagas rey a mi nieto. Y te lo dejo, para que hagas lo que te dé la gana, pero hazlo rey. Claro, ¿qué le podía ofrecer el nieto de Violante de Bar, rey de Jerusalén, a Benedicto XIII? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasa con Federico de Luna? Que nadie habla de él y sus cartas son patéticas, son para ponerse a llorar. Hay momentos en que dice, yo que soy el nieto del rey, que soy hijo del rey, del primogénito, estoy aquí abandonado, no tengo abogados, no tengo a nadie que defienda mis derechos, no me ha reconocido el propio Papa, la posición del Papa es vergonzosa, lo reconoce como rey para Sicilia, si ha lugar, pero no para los territorios peninsulares. Es una cosa terrible, y todo eso no nos lo han dicho. Yo creo que ya está bien, ya sabémonos esa cantinela. Yo creo que, no soy nada. ¿Por qué? Pues porque considero que el acercamiento a todos estos textos tiene que ser un poco más objetivo, entre comillas, y no es que crea mucho en la objetividad, porque yo soy subjetivo, así de claro, y leo los manuscritos desde mi posición, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más cosas que tenemos que aprender de ese texto de las que nos han dicho. Resolver que esto es un conflicto de intereses entre Cataluña y la... Bueno, pues bien, pero yo quiero saber más cosas. Quiero saber, por ejemplo, todo lo que es relativo a la simbología de la puesta en escena del poder. Sobre eso no se ha dicho nada. Sobre eso no se ha dicho absolutamente nada. Nadie, yo no he leído en ningún lugar que Vicente Ferrer predicó el Fiat Uno Mobile. Lo he descubierto leyendo el manuscrito. Pero tal vez algún colega me decía, sí, pero eso, ¿tú por qué lees sermones? Digo, bueno, bien, pero son textos que tenemos que aprender a comprender. Lo que no es posible es que nos acerquemos a él y digamos, no, es que esto se solventó, los aragoneses y valencianos impusieron los... Y además malas lenguas dicen también que Vicente y su hermano estaban en Aillón porque llegaron tarde a Caspe. El 29 de marzo estaban en Caspe 5 y faltaban, sí, justo, faltaban los 3 valencianos, había 2 catalanes, los 3 aragoneses y faltaban los 3 valencianos, faltaba Vicente y Bonifacio, Giner Rabasa y Guillem de Valseca. Y entonces malas lenguas dicen, no, estaban en Aillón y estaban allí esperando las órdenes de Benedicto. Bueno, no hace falta inventarse cosas. Vicente Ferrer había sido confesor de Benedicto XIII hasta 1398, hasta el momento en el que tiene la visión de Aviñón y decide. La visión de Aviñón lo cuenta él en un sermón, dice que cuenta que tuvo una grave enfermedad y en el delirio se le apareció Cristo y flanqueando la imagen, flanqueando la crucifixión, Santo Domingo y San Francisco. Y entonces eso lo cuenta él en un sermón, yo no invento, no pongo nada, simplemente relato. Y entonces él decide dedicarse a predicar. Y estuvo predicando desde 1398 hasta 1419. En 1398 él abandona la corte de Aviñón y a regañadientes Bonifacio Ferrer, Benedicto XIII lo acepta. Entonces, lógicamente Vicente Ferrer iba, y además en otro de los sermones latinos que he publicado yo, en un momento determinado declara públicamente que el verdadero Papa es Benedicto XIII. Su hermano Bonifacio ha sido un jurista a su servicio, quiere decir que no hace falta inventarse cosas, están ahí los hechos, y la reina Violante lo denuncia descaradamente en esa carta diciéndole, usted es el que tiene la sartén por el mango aquí y esos señores van a hacer lo que usted dice. Entonces yo creo que está bien todo eso que han dicho, pero vamos a leer más cosas, sobre todo vamos a ser más exigentes con nosotros mismos y más críticos y más rigurosos. Vamos a aprender más, vamos a exigirnos algo más, queremos saber, no nos satisface, a mí no me satisface
algunas de las interpretaciones y tal vez por eso me he embarcado en esta aventura. ¿Qué soy? Pues no lo sé. Vicentino en todo caso. Pero también tiene sí. aquel. Pero lo he dicho antes, llevo desde el año 92 leyendo manuscritos de San Vicente Ferrer y por lo tanto. Bueno, más preguntas. No hay preguntas. Pues a mí me parece que ha sido apasionante y yo casi estoy por proponerle de cara al año que viene, porque hay algo que me ha gustado mucho, me ha gustado en general, me imagino que nos ha pasado a todos lo mismo, pero hay un aspecto en el que usted me ha hecho pensar, y es que en el campo de las artes plásticas, la pintura y la escultura, hay mucho estudio iconográfico, iconológico, pero en este aspecto de la literatura a la que usted se estaba refiriendo, que nos puede mostrar esas imágenes simbólicas del poder, yo no sé si hay mucho contado, y a lo mejor usted sí que está en disposición de venir y contarnos algo que ha sugerido, y es no solamente el significado de los sermones, sino también la escenificación de una situación de poder. Es decir, la famosa misa de la que habla usted, o ese gran escenario en el que diferentes individuos están representando diferentes brazos del poder. A mí me parece que sería realmente interesante, porque además no necesitaríamos mucha imaginación para poder colocar lo que usted nos pueda contar en el espacio real, que es nuestro pueblo, la iglesia parroquial, la colegiata, las escaleras que quitamos rápidamente y las convertimos pues en lo que haya que convertirlo, según usted, por ejemplo, y luego la verja esta de la que ha hablado, detrás de la cual o delante de la cual se encuentra pues una guardia. Bueno, eso no, apasionante. Hombre, eso estaría bien, leer los textos, porque yo he hecho un resumen, leer el texto y ir glosando y buscando imágenes de otras puestas en escena del poder que permite, por ejemplo, lo de la bandera. Pues la bandera, lo que pasa que era mucho. Ayer cuando en casa me vio mi mujer con esto, dice, pero tienes ahí para hablar no sé cuánto tiempo, ¿no? Dice, nos vas a machacar. Por ejemplo, tomando notas a propósito de algo que, por ejemplo, la idea esa de levantar la bandera a mí me impresionó desde la primera vez que lo leí, ¿no? Y entonces, en la literatura universal hay infinidad de ejemplos que muestran situaciones similares, ¿no? Hay un ejemplo que quería haber leído, pero no he leído, no tengo entero, que lo ridiculiza, ¿no? Ridiculiza el uso de las enseñas en público como identificativas del poder. Y el ejemplo está en el Quijote, ¿no? La aventura de los rebaños, no sé si lo recordáis. Y Cervantes es fantástico, ¿no? Es magistral. El capítulo es el 18 de la primera parte. Entonces está Don Quijote en la playa y viene a aparecer unos rebaños de corderos y se las tiene con ellos. Pone la lanza al ristre y empieza a meterse con ellos, no recuerden, y entonces le está diciendo a Sancho, se imagina en su locura que está en un campo de batalla. Y entonces dice, fíjate, aquellos que entran por allá, que son pentapolinas de no sé cuánto, y entonces él se va imaginando que van apareciendo caballeros, todos los que ha leído, cuyos nombres ha leído, y los escudos de armas fantásticos que llevan. Y dice, fíjate, aquel lleva una M de miau porque no sé cuánto. Y entonces ahí aparece una ridiculización del uso del símbolo, la bandera como identificación del poder. Pero claro, eso se podría explotar todavía más. Yo no soy la persona más experta. A verlos fuera, ¿no? Hay un gran genealogista francés que es Michel Pastoureau, que ha hablado sobre ese asunto y sobre el uso de determinados colores como símbolos del poder, ¿no? Pero bueno, alguna cosa se podría hacer, ¿sí? Muy bien. De todas formas, mi intención sería concluir el libro antes del verano que viene. Y como le dije a Amadeo, me encantaría presentarlo en Caspe el 28 de junio de 2012
no como le dije a una colaboradora, le dije el 28 de junio de 1412, y se lo repetí varias veces, y dice, dudo mucho que llegues a... Me encantaría presentarlo el 28 de junio del año 12. Eso sí que me gusta. Será un placer, un honor.